Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y diles: estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos.
Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Señor Dios grande y soberano eres tú, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor. Exaltamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, en esta maravillosa noche. En este tiempo, Dios, en el que tú nos das una vez más el maravilloso privilegio, Padre Celestial, de podernos conectar con Cristo y asimismo el disponer de nuestro corazón y de este tiempo, Señor, el cual tú has apartado para cada uno de nosotros allí en casa. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, santos del Señor, reciban una vez más una cordial bienvenida en esta noche, y que asimismo, en ese mismo sentir allí donde estás, en casa, tal vez puedes estar en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres, con tu familia. Quiero que por un momento y por un tiempo, en este tiempo tan especial, que sea un deleite para cada uno de nosotros, el poder decirle a nuestro Padre Celestial: muchas gracias, mi Dios. Gracias porque nos permites hoy disfrutar de un día más y aún ya culminando esta noche. El comienzo de esta noche, más que culminar, porque es el comienzo, el principio de esta noche, después de una ardua labor en el transcurrir de este día. Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos lo has permitido. Gracias porque aún tú, como nuestro Padre que eres, Señor Dios, día tras día nos colma de bendiciones. Nos llena de todas esas bendiciones que vienen del cielo, Señor. De la infinita divinidad, del infinito amor tuyo, Señor Dios, que manifiesta y establece sobre todos aquellos que somos tus hijos, Señor. Padre, gracias porque nos ha dado un nombre, pero ese nombre grande y poderoso es el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo, en esta noche, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, colocamos en tus santas y poderosas manos este maravilloso tiempo. La palabra que tú nos vas a enseñar, la palabra que tú vas a ensanchar, el incremento de Cristo en nuestros corazones y nuestras vidas, la revelación, las promesas, palabra profética que hoy grandemente bendice nuestras vidas y que hoy grandemente bendice a cada una de aquellas personas que tal vez por primera vez nos escuchen en esta noche, en este tiempo, en esta noche en familia, noches de gloria, noches de bendición, de sanidad, de milagro y aún más en estos tiempos que se están presentando, Señor. Espíritu Santo de Dios, que aún así mismo nuestro corazón sea sensible a la voz que tú manifiestas, a la voz que tú hoy transmites, incrementando una vez más a Cristo en nuestro corazón. Gracias te damos porque tú nos has adoptado como tus hijos y porque hoy podemos decir una vez más que somos hijos, no tan solo llamados, no tan solo escogidos, sino elegidos, hijos legítimos del Dios Altísimo. En tus manos colocamos este tiempo, Padre Celestial, glorificando y honrando tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, reciban un cordial saludo de parte de nuestra comunidad apostólica y profética, de parte de nuestra congregación GFC, Grupos Familiares Cristianos, quienes hoy una vez más declara bendición sobre tu familia, sobre tu casa y sobre tu vida. Y que aún asimismo para recibir una palabra poderosa de parte de nuestro Padre Celestial. Y por eso esa palabra poderosa del cual Dios ha colocado en nuestro corazón, y aún asimismo para transmitirles a cada uno de ustedes en bendición una palabra profética. Una palabra, una promesa cumplida en cada una de nuestras vidas, en aquellos que creemos en nuestro Padre Celestial, en aquellos que creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que aún así mismo en aquellos que somos hijos y hijos adoptados, como lo que Él nos ha llamado, a lo que Él nos ha llamado, a lo que Él nos ha escogido y a lo que Él nos ha elegido. Amén. Por eso en esta maravillosa noche queremos compartir con todos y cada uno de ustedes un tema muy importante, un tema importante en estos tiempos, en estos viernes de gloria, viernes en familia. Dios
continúa aún incrementando a Cristo con la sabiduría divina por medio de su santa y bendita palabra. Hoy queremos compartir un tema, el cual le hemos titulado Soy hijo adoptado. Amén. Soy hijo adoptado. Decláralo allí donde estás en casa. Soy un hijo adoptado o una hija adoptada. ¿Por quién? Por Dios, por nuestro Padre Celestial. Aún así mismo queremos tratar en esta noche y queremos enfocarla en un objetivo principal. El objetivo principal de este tema, Soy hijo adoptado, queremos enfocarlo en 3 puntos específicos. Quiero que tomes nota allí donde estás y que aún así mismo con la Biblia que tienes en tu mano podamos leer, que tú me ayudes en casa a leer las Escrituras y que todos podamos verlo a la luz de la palabra. Amén. El primer punto que tú vas a tomar nota, dice, fuimos adoptados por Dios antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado. Segundo punto, fuimos llamados, fuimos escogidos y fuimos elegidos. Amén. Y un tercer punto, fuimos predestinados. Fuimos predestinados ¿por quién? Por Dios. Fuimos elegidos por la divinidad de Dios para salvación. Tremendo es esto. Maravilloso Dios eres tú, Señor. Y por eso, aún así mismo, queremos dar a entender en esta noche algo muy importante, algo muy especial, y de que tú y yo tengamos la plena convicción de que no tan solo hemos sido llamados, ni tampoco solo escogidos, sino elegidos por Dios con propósitos eternos, con un propósito celestial. Dios nos ha adoptado, sí, Dios nos ha adoptado. Y por eso es importante que en esta noche podamos entender, como nos lo dice la palabra, y todo lo vamos a ver a la luz de esta palabra de parte de Dios, de que no todos son hijos de Dios. Amén. Que no todos son hijos de Dios. Por eso quiero que me acompañes allí. Vamos rápidamente al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Quiero que me acompañes a leerlo. Dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, escuchen bien, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Amén. Algo tremendo de parte de Dios, algo maravilloso. Dice que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Primero Él estableció toda la creación. Primero creó los cielos, la tierra, todo lo que había allí. Amén. Y todo de lo que hasta el momento hoy hemos podido disfrutar desde los tiempos de Adán, cuando Dios creó el Edén, cuando Dios formó allí al hombre para que él disfrutara del Edén, de este jardín, de la naturaleza, de todo lo que Él había creado. Dice que antes de la creación, antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha, para que nuestro corazón lleváramos, para que nuestras vidas asimismo pudiéramos llevar una vida en santidad y que podamos llevar esa vida en santidad como verdaderos hijos de Dios. Amén. Predestinados, nosotros fuimos predestinados, fuimos elegidos por la divinidad de Dios para salvación. Amén. Esto es algo maravilloso por el cual Dios ha entregado a cada una de nuestras vidas como sus hijos, como herederos y como coherederos. Y por eso en esta noche quiero invitarte también para que por un momento vayamos a la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15. En la Reina Valera nos enseña lo siguiente. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre. Amén.
Normalmente podríamos decir, bueno, ¿y cuál es el gran significado de Abba Padre? Aquí está en 2 idiomas. Amén. Abba igualmente significa Padre. Dice doblemente Padre, Padre. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Es una expresión maravillosa del cual nosotros podemos clamar a Él. Decirle Abba Padre, 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 Papito Dios, maravilloso Padre Celestial. Algo también bien importante, dice que Dios nos dio un espíritu, y cuando habla de ese espíritu, está hablando del espíritu humano, no habla del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Cuando dice el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, Él nos dice que el espíritu que Él nos ha dado no es un espíritu de temor. Y cuando dice otra vez, lo relaciona un poco con los tiempos anteriores, con la iglesia del Antiguo Testamento, en los cuales ellos vivían en la ley. ¿Y qué producía la ley para ellos? ¿Qué producía la ley para nosotros? Porque aún nosotros caminábamos en la ley. La ley producía para nosotros un temor, un miedo, por el cual de lo que hacíamos conforme a la ley nos creaba a nosotros más un temor a las cosas que cometiéramos, a las cosas que hiciéramos, aún más que al temor de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso dice la palabra, vayamos una vez más allí donde dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ese temor. El espíritu de esclavitud al pecado, el espíritu de esclavitud al hacer las cosas que no agradan a los ojos de Dios. Y cuando habla del temor es ya no estar más en ese temor, ya no vivir más en la ley que nos atemoriza y que aún así mismo nos causa a nosotros cierto miedo de no cometer ciertas cosas, porque todo esto nos implicaba la iglesia en el Antiguo Testamento. Amén. Dice que el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor hace referencia a que esta iglesia del Antiguo Testamento, ellos vivían bajo esta ley, como lo hablábamos ahorita. En Romanos 8:15 hace referencia también en lo que nos está enseñando Dios por medio de esta palabra, habla del espíritu humano, mas no del Espíritu Santo, sino el espíritu con el cual ya nacemos, el espíritu con el cual tú y yo hemos nacido. No es de temor, sino de adopción, dice, por el cual, dice también, por el cual hemos recibido y recibimos la revelación a través del Espíritu Santo, el cual el mismo Espíritu Santo de Dios nos transmite a nosotros de que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Qué poderosa palabra. Qué maravilloso lo que Dios nos confirma una vez más en este tiempo a cada uno de nosotros como sus hijos. Seguimos hablando, en este momento seguimos hablando un poco de lo que tiene que ver con el espíritu humano. Quiero que me acompañes al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios, escuchen bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo escribe algo bien importante? El apóstol Pablo primeramente, él conocía lo que había en el corazón, la manifestación, la actitud de Timoteo. Él sabía que Timoteo era un hombre frágil, pero que aún así mismo en Timoteo habían miedos, ¿sí? En Timoteo habían debilidades. Eso mismo pasa ocasionalmente, temporalmente, o aún esos miedos prevalecen constantemente en cada uno de nosotros. Dice que el miedo que a veces nosotros sentimos también, a veces nosotros sentimos esos miedos a la oscuridad, sentimos miedos a la pérdida de una familia, de un familiar, sentimos aún miedo el compartir con alguien, el hablar en público, sentimos miedos también, sentimos aún miedo en ser rechazados,
Y por qué no también sentir miedos aún al morir. Todo esto, cuando Pablo escribe esta carta en 2 de Timoteo, nos enseña aún a sí mismo, escudriñando las Escrituras, que Pablo sabía que había miedos en este hombre Timoteo. ¿Sí? Pablo conocía y sabía que había miedos en este hombre Timoteo, así como hay miedos en tu vida, así como hay miedos en nuestras vidas, por alguna razón o circunstancia, así como hay miedos en estos tiempos, de todas las cosas que están aconteciendo. Pero Dios nos confirma y nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Así de que cuando sientas miedo, los miedos no provienen de Dios. De Dios nos provienen esos miedos. El único temor y temblor que debemos sentir en nuestras vidas es por el Señor, pero eso no manifiesta el miedo, eso no manifiesta la cobardía, eso no manifiesta el estar entenebrecidos a ciertas cosas, porque Dios no nos ha dado ese espíritu. Y cuando Él habla de ese espíritu, Él habla del espíritu que nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero no habla del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Por eso también es importante, dice que muchas veces nosotros tenemos esa clase de comportamientos, ¿sí? Y pueden ser por todos los acontecimientos de nuestro diario vivir, de las cosas que pasan, de las cosas que suceden. Pero nosotros como hijos de Dios debemos tener una plena confianza en lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. No sé si tú lo crees. Dile a la persona que tiene allí a tu lado, dile amén, sí, yo lo creo, en el nombre de Cristo Jesús. Continuamos. Vamos una vez más al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! El Espíritu mismo, aquí habla del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Esto es algo por el cual es testificado por el mismo Espíritu de Dios a nosotros. Él mismo nos muestra qué cosas estamos haciendo mal y redarguye nuestro corazón. Él mismo nos muestra aún así mismo cuando pecamos y cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque muchas veces creemos que el arrepentimiento es lo que nos libra de todo esto, pero no tan solo es el arrepentimiento, es que sea un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento es lo que el Espíritu Santo de Dios muestra a nuestro espíritu de lo que estamos haciendo mal, de lo que no estamos haciendo bien, y redarguye lo más profundo de nuestro corazón. No sé si en algún momento cuando tú has pecado, cuando has cometido esos errores que no son agradables a los ojos de Dios, sientes en tu corazón de que algo hizo, de que está mal, aun cuando has ofendido a otra persona, aun cuando le has hecho mal tal vez a un hermano en Cristo, a un hermano biológico de tu familia, de papá, mamá, aun cuando le has contestado mal a tus padres, aun cuando has ofendido a tus hijos, aun cuando has tenido un comportamiento errado que no está bien ante los ojos de Dios, y te sientes allí y dices: Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Padre, perdóname. Allí el Espíritu Santo de Dios es el que está dando testimonio a tu espíritu que como hijos de Dios nos vemos en la necesidad de decir: Padre, perdóname, no vuelvo a hacer esto, con un corazón contrito y humillado, quebrantado, tal vez postrando nuestras rodillas ante Dios y diciéndole: Dios, Padre, perdóname por lo que yo hice. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu aún en nuestra actitud, aún en nuestro comportamiento, aún en nuestras acciones, aún en nuestra forma de hablar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios sobre tus hijos, sobre nosotros que somos sus hijos. Y es por eso muy importante que nosotros debemos tener en cuenta de todo lo que Cristo Jesús, de todo lo que Dios el Padre ha hecho en cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo.
Amén, gloria a Dios. Pero en medio de todas estas cosas, nosotros como hijos adoptados por Dios, hemos obtenido y hemos recibido también derechos. Y vamos a ver 3 o 4 derechos por el cual Él nos ha accedido, Él nos ha dado, Él nos ha entregado. Y quiero que tomes nota allí donde estás. El primer derecho que hemos recibido como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Vamos a la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, escuchen bien, si me estás escuchando por primera vez, escucha muy bien lo que Dios habla en esta noche. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa potestad es autoridad de ser hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. El ser hijo de Dios, amén, el ser hijo de Dios también significa tener una herencia. Como hijos de Dios nosotros somos herederos y recibimos instantáneamente una herencia. Pero esa herencia no es cuestión de hacer, sino de ser parte de la familia correcta, de la familia perfecta. Y esa familia perfecta a la que tú y yo pertenecemos es a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Tremendo es esto. Qué maravilloso es poder entender todo lo que Dios nos está hablando, de lo que nosotros somos. Dice que somos sus hijos, que Él nos ha adoptado. Y por eso es tan importante. Por eso decía al comienzo de esta prédica, de esta enseñanza, es de que tú y yo tengamos la plena convicción de que nosotros no tan solo hemos sido llamados ni escogidos, sino elegidos, y Él nos ha adoptado como sus hijos. Amén. Vamos también a un segundo punto bien importante. Dice que nosotros recibimos el derecho de ser herederos. ¡Wow! Herederos, como hablábamos ahora, recibimos aún asimismo de parte de Dios una herencia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Tenemos ese maravilloso privilegio. Tú y yo tenemos ese maravilloso privilegio de relacionarnos con el Padre de la misma manera como Cristo Jesús, el Hijo unigénito de Dios, lo hace. Tú y yo tenemos ese maravilloso privilegio, amén, de tener esa misma relación, de tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Papá, y poder decir: Abba, Padre, 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 Papito Dios, grande eres tú, maravilloso eres tú, Señor, gracias. Bendito te alabamos, te adoramos, exaltamos tu santo nombre, te glorificamos por lo que tú eres, porque tú eres el único digno de toda oración, de toda alabanza. Glorificamos tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Un tercer derecho, un tercer punto, como tú lo quieres tomar. Recibimos el derecho de libertar la creación. ¿Y cuál creación? De libertar la creación de Dios. ¿Y cómo es esto, hermano? De libertar la creación de Dios. ¿Cómo es que tenemos nosotros ese derecho? ¿Cómo es que Dios nos ha dado ese derecho? Vamos a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 19 al 21? ¿Qué nos dice Dios? Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Aguardar es esperar. Amén. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad.
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén. Es tremendo. ¿Cómo es que Dios nos ha dado un derecho para nosotros libertar la tierra, para libertar la creación? ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros tenemos que hacerlo? Nosotros los hijos de Dios. Escúchame bien, tú y yo, ¿no? Como hijos de Dios, tenemos Él nos ha adquirido, Él nos ha dado ese derecho. ¿Pero por qué razón? Desde el primer momento en el que el primer hombre pecó, él no solo entró en enemistad con Dios. Escuchen bien, el primer hombre, Adán, no solo entró en enemistad con Dios desde el principio, él entró en enemistad consigo mismo. El hombre entró en enemistad con su semejante, pero también, como lo dice este pasaje, él entró en enemistad con la creación, con la naturaleza. Y usted y yo nos damos cuenta en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está pasando. Aproximadamente en estos días, creo que fue el día de ayer preciso, estaba leyendo, escudriñando un poco la palabra, y estaba precisamente en este libro que habla de la creación, libertar la creación, y fue donde hubo un pequeño sismo aquí en esta ciudad. Fue donde se sintió ese movimiento telúrico. Y aún así mismo yo podía ver algo, una confirmación de lo que Dios me estaba mostrando por medio de la palabra. Y estos movimientos telúricos son a causa de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha venido sucediendo. La creación misma, ellos reclaman la manifestación de los hijos de Dios, y esa manifestación es para que tú y yo libertemos la tierra. Y cuando habla de libertar la tierra, es de que podamos transmitirle a aquellos que no conocen la verdad, a aquellos que no conocen esta verdad, a que se reconcilien, a que haya una reconciliación con Dios, a que haya una reconciliación consigo mismo, a que haya una reconciliación con sus semejantes, pero que también haya una reconciliación con toda la creación. Amén. Muchas veces vemos las cosas tan fáciles. Muchas veces vemos de que las cosas pasan porque sí. No, todo está escrito, hermano. Todo está escrito, amados hermanos, amada iglesia. Amados que nos escuchan por primera vez, yo sé que esta palabra también es para ti, y yo sé que estás recibiendo palabra de Dios. Es tremendo poder ver cómo es que la creación, muchas veces no pensamos en esto, como lo dice la palabra de Romanos 8, 9, 19, 21. La misma creación dice, anhela fervientemente, aguarda la manifestación de los hijos de Dios, en que tú y yo, que conocemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, en que podamos llevar al hombre a que se reconcilien no solo con Dios, pero primeramente Dios, pero que se reconcilie consigo mismo, con sus semejantes, con las personas que le rodean, que haya una reconciliación a sí mismo con la naturaleza. Y la creación gime a una sola en todo lo que está pasando, en todo lo que está aconteciendo, en todo lo que está sucediendo. Y es nuestro deber como escogidos de Dios, escúchame bien, es nuestro deber, es tu deber, es mi deber como escogidos de Dios para la alabanza de su gloria. Es un cuarto punto, es otro punto más. Si tal vez no alcanzaste a notar esto, lo repito, nuestro deber como escogidos por Dios, también y especialmente para la alabanza de su gloria. Y vamos a la luz de la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice lo siguiente: en Cristo también, hay algo más aquí, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos,
pues fuimos predestinados. Una vez más habla de la predestinación, escogidos antes de, ¿sí? Desde la eternidad, y vamos a una eternidad. Podemos enfocarlo también lo que tiene que ver con la palabra predestinados. Dice, según el plan de aquel que hace las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza, escucha bien, nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, escuchen bien lo que dice aquí. Esta es en la Nueva Versión Internacional. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, la palabra que es Cristo, el evangelio que les trajo la salvación, Cristo, y lo creyeron, lo creímos, dilo conmigo, y lo creímos, fuimos marcados, apersonémonos de esta palabra, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido por Dios. Amén. El sello del Espíritu Santo. Este habla del Espíritu Santo de Dios. Este garantiza herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén y amén. El pueblo adquirido por Dios, tú y yo, el pueblo adquirido, la iglesia del Señor Jesucristo, tú y yo. Amén. Wow, tremendo Dios, gracias. Gracias. Qué poderoso es el sentir lo que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. En esta noche, qué tremendo, qué poderoso es entender esto. Y que tú y yo tengamos una plena convicción de lo que somos y de lo que Dios nos ha hecho. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Dile, Señor, gracias por haberme adoptado como tu hijo. Gracias, Dios, por hacerme heredero y coheredero en Cristo Jesús. Gracias. Dile, Dios, gracias porque ahora puedo entender. Tal vez lo entendía. Dilo, una vez más puedo entender. Y si no lo creías, si es por primera vez que nos escucha, simplemente lo aceptas en tu corazón, crees en el Hijo de Dios. Por eso hablábamos, y las Escrituras nos decían y nos muestran de que no todos son hijos. Tú y yo somos privilegiados, hermano. Tú y yo somos tan privilegiados de ser hijos de Dios, de habernos elegido, de habernos escogido, de habernos entregado una herencia. Mira, aquellos que están afuera, aquellos que están anonadados por la religión, por las cosas paganas, por las cosas del mundo, por el legalismo, están confundidos. Y así como la creación espera la manifestación, anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros llevemos a la reconciliación del hombre, de aquellos que aún a sí mismo creen que son hijos de Dios, pero no lo son porque no creen en el Hijo de Dios, porque no creen en el nombre de Cristo Jesús, porque no creen en el plan, en la salvación, porque no lo aceptan y porque aún a sí mismo no obedecen la palabra de Dios. Alguien me decía, es que todos somos hijos. No todos somos hijos. Y muchas veces nos creen egoístas. Sí, en cierta parte tienen algo de razón. Porque escuchan bien, Dios, y quiero compartir esto con ustedes. Dios nos dice en esta noche, ustedes son mis hijos, yo los he adoptado. Amén. Yo he pagado un precio por ti y por mí, dice el Señor. Él ha pagado un precio por ti y por mí, hermano. Y si me escuchas por primera vez, recíbelo. Él ha pagado un precio por ti y por mí. Y ahora nosotros como hijos, adoptados, herederos y coherederos, ¿quiénes somos y para qué fuimos llamados? Vamos a complementar un poco
lo que Dios nos ha hablado por estos contextos bíblicos, por esta palabra. Y quiero que ese complemento por un momento, valga la redundancia, allí donde estás, vayamos al libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, escucha bien: mas vosotros sois linaje escogido, amén, real sacerdocio, amén, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, escucha bien, que esto es algo poderoso, algo tremendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad nos llamó. Amén. Él nos llamó de esa luz, de esas tinieblas, de esa oscuridad. Nos llamó, nos sacó y nos llamó y puso la luz de Cristo en nosotros. Y esa luz resplandece. Dice, cuando tú y yo anunciamos, estamos manifestando como hijos de Dios el resplandecer de la luz de Cristo que está en nosotros. Cuando tú y yo anunciamos el Evangelio, cuando tú y yo hablamos del plan de salvación para aquellos que no lo conocen y que tienen la vana convicción y conocimiento de que son hijos de Dios, cuando tú y yo anunciamos eso, dice que tú y yo somos un real sacerdocio, que somos una nación santa. Sí, amén, gloria a Dios, pero no nos podemos quedar callados. Aquí dice, para que anunciéis, para que habléis, para que transmitas, para que transmitamos este mensaje de la palabra, específicamente para que le hablemos a otros del amor de Cristo. Y para que ellos crean en ese amor. Para que ellos crean en su corazón y para que ellos sigan y que caminen y que vivan como Dios quiere que ellos vivan. Hermanos, no podemos ser egoístas a esto, no. Últimamente nos damos cuenta que ha habido mucho egoísmo. Mire, hay muchos lugares, hay muchas congregaciones, hay muchas sectas, hay muchos, aquellos que dicen llamarse hermanos, que le cierran la puerta, aquellos que necesitan, aquellos que tal vez necesitan reconciliarse con su familia, con su esposo, con sus hijos, y dice, ¿para qué? Pero es que ellos son de eso, pero es que ellos esto, pero es que ellos no escuchan, pero es que ellos, hay que ser perseverantes y hay que buscarles aún. Así como Cristo nos buscó y nos encontró a nosotros, ellos también tienen ese derecho. Es triste ver cuánto egoísmo hay entre aquellos que dicen llamarse hermanos. El de no anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado Cristo Jesús, de aquel que nos ha traído con cuerdas de amor. Hermanos, no nos podemos quedar callados. Aún en estos tiempos de cuarentena, aún en estos tiempos en donde hemos estado en casa, existen las redes sociales. Las redes sociales tienen que ser muy bien utilizadas. Un mensaje como esto transmita un devocional como nos llega a nuestro celular, un devocional, una palabra que edifica, que transforma. Yo comparto con muchas personas estos devocionales diarios y me dicen, wow, tremendo lo que Dios nos está hablando, y aún así mismo les comparto a ellos de la reflexión y de la invitación que Dios está haciendo por medio de estos devocionales. No nos podemos quedar callados, hermano. No nos podemos quedar callados. No podemos dejar que muchos se vayan a una eternidad sin Cristo. No más. Muchas personas, muchas familias, ¿cuántos han muerto de esta enfermedad, de esta pandemia? Y se han ido a una eternidad sin Cristo. Tal vez tú le compartiste, gloria a Dios, como muchos hermanos en Cristo que se han ido a una mejor vida, gloria a Dios. Pero aquellos que no, es nuestra responsabilidad, hermano. Es nuestra responsabilidad. Y la palabra de Dios nos dice quiénes somos, pero cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes.
en llevar a aquellas familias, a aquellas personas a que se reconcilien con Dios. Y aún así mismo a que se reconcilien consigo mismo, porque hay personas que están llenas de odio. Hay un odio que los enferma, hay un odio que los deprime, hay un odio que los traumatiza y que los llena de miedo. Y Dios dice a nosotros como hijos, impártales también a ellos que el espíritu humano que he colocado sobre ustedes no es un espíritu de miedo, de temor, sino un espíritu de poder. Decirles a ellos, miren, es un espíritu de amor que Dios nos ha dado, pero cree, tan solo cree en el Hijo de Dios. Tan solo cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, como tú, hermano o hermana, la persona, familias que nos están escuchando por primera vez. Tan solo cree en el Hijo de Dios, que cuando tú tengas que partir de este lugar, cuando tengamos que partir de este lugar, nos vamos a una mejor vida. Ahí sí podemos decir, nos vamos a una mejor vida. Como estos hermanos que se nos adelantaron, están disfrutando de una mejor vida. Y damos la gloria a Dios por ellos. Damos gloria a Dios, decimos, Dios, gracias. Allí donde estás, dile, Dios, gracias por aquellos hermanos que se nos adelantaron, que se fueron primero que nosotros, pero sabemos y estamos convencidos de que ellos están allí, Señor, en ese lugar que tú preparaste para ellos. Disfrutaron del reino de los cielos aquí en la tierra y se fueron a disfrutar también del reino de los cielos en el cielo. Amén. Y ya para terminar, qué tremendo es esto, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, Señor, gracias. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Cristo, por lo que tú eres. Gracias. Quiero que allí donde estás te levantes por un momento y levanta tus manos al cielo. Dile, gracias, Cristo. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que tú hiciste por mí. Gracias porque muchas veces, Señor Dios, aun cuando no te conocía, Señor, antes de que tú nos llamaras, antes de que tú me llamaras, Señor Dios, andábamos en tinieblas. Pero ahora aún así mismo, Dios, podemos entender de que tú nos atrajiste con esas cuerdas de amor y que nos has hecho tus hijos. Dios, que no tan solo nos has llamado, no tan solo hemos sido escogidos, sino que nos has elegido. Y como dice tu palabra, nos has predestinado desde la eternidad para la eternidad. Oh, Señor, gracias. Dice su palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10. Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que tú y yo hacemos y que debemos hacer constantemente provienen de Dios, porque somos sus hijos. ¿Y cuántas veces tenemos que manifestar las buenas obras de Dios? Siempre. Aún así mismo, como dice su palabra, hasta alcanzar la estatura de Cristo y vivir en todo tiempo y en santidad. Como dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Y que en todo momento y en todo tiempo andemos, dice, anduviésemos en ellas, caminemos en ellas, en las buenas obras. No tanto para salvación, sino porque hay una confirmación legítima y original en nosotros. Hay una identidad, hay un sello. Todo esto lo dice su palabra, como hijos de Dios. Y como hijos de Dios
debemos de caminar en las buenas obras que Dios ha manifestado sobre nosotros como sus hijos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios. Bendito te alabamos a ti. Bendito te alabamos a ti, Señor. Quiero que ahí donde estás, levanta por un momento tus manos a Él. Quiero que le alabes allí donde estás. Quiero que le alabes allí donde estás. Dile, Señor, gracias. Quiero que me acompañes por un momento. Acompáñame por un momento ahí donde estás. Dile, Señor, gracias. Entonando este cántico. Dile, Señor, porque yo sé quién soy. Ahora, Dios, el cual tú me has hablado por esta poderosa palabra, tú me has dado a conocer mi identidad. Y mi identidad es: soy un hijo legítimo, soy un hijo adoptado por ti, mi Dios. Y dilo conmigo: yo sé quién soy. Ahora puedo decir: yo sé quién soy. Dios, gracias. Y quiero que me invites. Quiero que invites a la persona que estás ahí. Y quiero que me acompañes a entonar este cántico maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más